Buen día, nosotros somos el primer equipo conformado por Pamela Cortés, Juan Miranda, Ana Lucía Velázquez, Gabriele Telaro y Lizeth Orozco. Y les vamos a hablar sobre el autismo respecto a sus bases biológicas y su conducta. Primero que nada, ¿qué es el autismo? Este es un trastorno del espectro autista. Es una discapacidad que va a afectar al desarrollo del cerebro de la persona, principalmente en sus habilidades sociales y la manera en la que percibe a los demás. Se le llama espectro ya que comprende afecciones que anteriormente se consideraban de manera independiente, como es el propio autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y una forma no especificada de trastorno generalizado del desarrollo. Hablando de sus signos y síntomas, estos aparecen en los primeros años de vida y hay casos en los que los niños parecen tener un desarrollo normal en su primer año de vida, pero alrededor de los 18 o 24 meses este desarrollo se ve parado e inicia con un periodo de regresión. Y durante su adolescencia y la vida adulta podrían tener dificultades para desarrollar amistades duraderas y falta de la distinción del aspecto social dependiendo el entorno en el que se encuentren. Algunos de los más comunes puede ser la falta de contacto visual, tener pocos o ningún gesto facial alrededor de los 9 meses de edad, no percibir a otros niños jugar ni tener la intención de interactuar con ellos o acercarse, no tiene interés en interactuar socialmente. Y esto es alrededor de los 36 meses, al igual que no responder al nombre o molestarse si alguien cambia un orden establecido que tenga esta persona en su vida o en su ámbito, en su comodidad. Si se ve alterado, esta persona tiende a molestarse mucho. Y tener destrezas de lenguaje tardías, al igual que la atención obsesiva en los detalles. Bueno, como vimos, el autismo es como una especie de espectro, lo que significa que tiene diferentes tipos. Primero tenemos el autismo clásico, llamémoslo así, que este usualmente comienza a partir de los 3 primeros años de vida. Usualmente siempre son los padres los primeros que se dan cuenta de que sus hijos tienen alguna especie de comportamiento distinto al de los demás niños. Por ejemplo, la poca socialización en su entorno familiar como en su entorno social, la falta de la comunicación verbal y el desinterés en identificar objetos. Usualmente es común cuando, por ejemplo, estás jugando la pelota con tu niño y de repente notas como que si él está ahí como por mera compromiso, no está disfrutando jugar la pelota contigo, no sonríe. Después tenemos el síndrome de REM, que se presenta casi con exclusividad en las mujeres. Tiene un carácter regresivo y usualmente es más agresivo. Comienza a sufrir un proceso degenerativo y progresivo del sistema nervioso que se manifiesta en forma de alteraciones en la comunicación, la cognición y la motricidad, tanto fina como gruesa. Durante el periodo asintomático durante esta enfermedad, se suele dar la pérdida del tono muscular. Después tenemos el Asperger, el síndrome de Asperger, que es creo que el más conocido. Es más difícil de diagnosticar, por lo que se dan en los rasgos físicos, no se dan en los rasgos físicos ni intelectuales. En realidad es más, se da en edades más tardías y se puede sospechar por la falta de la socialización, la falta de la empatía y la clara falta de la comprensión del doble sentido y de la ironía. Después tenemos el síndrome de Heller, que suele aparecerse a los 2 años de edad, pero en ocasiones se puede detectar sino hasta los 10 años. Tiene los mismos síntomas comunes del espectro autista, como el habla, la poca socialización escasa, etc., pero se diferencia en su carácter regresivo y repentino, hasta el punto que el mismo niño se empieza a dar cuenta de que puede tener un problema. ¿Cómo el autismo afecta el desarrollo mental? El autismo tiene un efecto crucial en el desarrollo normal del cerebro. Este es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que tiene una base neurológica
el cual puede incluir alteraciones en la interacción social y habilidades comunicativas, como lo es la resolución de problemas, la atención, el lenguaje, la percepción, la memoria, etc. Particularmente se observa que tanto niños como adultos tienen deficiencias en las interacciones sociales y en las actividades de ocio y juego. Como se mencionó con anterioridad, este trastorno tiene como resultado la dificultad de comunicación con otros y la dificultad de convertirse en individuos independientes de la comunidad. En las personas autistas podemos observar como por ejemplo las siguientes conductas: movimientos repetitivos del cuerpo, desagrado o resistencia a algún cambio en sus rutinas, apego a cosas u objetos, comportamientos inusuales o incluso mostrar comportamientos un tanto agresivos. Ahora hablaremos de la fisiopatología. El trastorno del espectro autista crea un grupo de trastornos del neurodesarrollo que comienzan en la primera infancia. El proceso de interpretación del entorno social, cultural y sensorial provoca muchas activaciones de la corteza cerebral, regulación del cerebelo y aumento de la capacidad cerebral innata que requiere impulsos de la estructura cerebral de la paleocorteza. Se plantearon marcadores biológicos que anteriormente no eran aceptados como específicos. Las imágenes de resonancia magnética nuclear muestran diferentes tendencias de crecimiento axonal que aquellos sin síntomas de autismo. El crecimiento cerebral en algunos pacientes autistas se acelera durante los primeros 3 años de vida extrauterina y este ritmo es más bajo de lo esperado entre los 4 y los 10 años, especialmente en algunas zonas del cerebelo. El volumen del cerebro disminuye de manera temprana. Encontramos hipoplasias regionales y disminución de células de Purkinje, principalmente en la corteza neocerebelosa, posterolateral y en los hemisferios cerebelosos. La disminución de células en áreas relacionadas con la comunicación, como el área de Broca y el núcleo olivar inferior, y el aumento del volumen cerebral general durante el desarrollo temprano son trastornos prenatales en los que el autismo afecta la función cerebral subcortical de la corteza cerebelosa. Las lesiones del sistema olivocerebelar en el segundo trimestre del embarazo causan dificultad para percibir los eventos sensoriales continuos necesarios para mantener el mismo estímulo. Ya las mujeres que toman múltiples anticonvulsivos tienen un 15% más de riesgo de tener un producto con trastornos del desarrollo. Otros posibles factores de riesgo incluyen la edad del padre, el periodo intergenésico y el uso de inhibidores de la recaptura de serotonina. Manifestaciones clínicas. El espectro autista varía ardua y ampliamente tanto en gravedad como en los síntomas, así como también cuando el afecto es leve y pasa sin ser reconocido. Las manifestaciones clínicas llevan a que el enfoque del individuo autista se efectúe de manera individual, debido a que, por ejemplo, el diferente grado de severidad de los síntomas difiere de un individuo a otro. Ante estos casos, es fundamental que los profesionales de salud, pediatras, por ejemplo, conozcan las señales de alarma, pues dichas señales permitirán identificar de qué manera proseguir, es decir, con la realización de estudios o derivación a centros de atención temprana, neuropediatría o algún otro especialista. Aquí tenemos la tabla de signos de alarma para iniciar el estudio de un posible trastorno de espectro autista. No se observan sonrisas u otras expresiones placenteras a partir de los 6 meses. No responde a sonidos compartidos, sonrisas u otras expresiones a partir de los 9 meses. No balbucea a los 12 meses. No hace o no responde a los gestos sociales, señalar, mostrar, decir adiós con la mano, entre otros, a partir de los 12 meses. No dice palabras sencillas a partir de los 16 meses. No hace frases espontáneas de 2 palabras con sentido a partir de los 24 meses. O cualquier pérdida de lenguaje o habilidad social a cualquier edad. Y bueno, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico del autismo? Lo podemos dividir en 2 grupos. El primer grupo, que sería la falta del criterio de la comunicación social,
Y el segundo, que es la alteración del dominio del comportamiento repentino e interés, perdón, el dominio del comportamiento repetitivo e interés restrictivo. En el primer grupo podemos ver la falta de la reciprocidad social, falta de la comunicación no verbal para los aspectos sociales como el sonreír, la falta de la capacidad de mantener y entender las relaciones interpersonales. En el segundo grupo vemos que está el uso de palabras, movimientos y sonidos repetitivos, la falta de la comodidad al cambiar una rutina, la falta de la flexibilidad, los patrones de comportamientos rutinarios y la alta o baja, baja o alta recepción a estímulos sensoriales externos. En cuanto al tratamiento, depende de la situación específica de cada paciente. Por lo tanto, el tiempo y el tipo de tratamiento se designará en función al diagnóstico presentado. Cabe recalcar que en la actualidad no existe como tal un fármaco que tenga una eficacia significativa para los síntomas y signos nucleares en pacientes del trastorno del espectro autista. Entre estos nos encontramos la dificultad para la comunicación, complicaciones al momento de socializar o los diversos problemas conductuales presentados por el trastorno. El principal objetivo de este tratamiento sería maximizar las capacidades del paciente para lograr una mayor autonomía e independencia, lo cual se consigue con múltiples terapias enfocadas al mejoramiento de dichas capacidades, como son terapias de comportamiento y comunicación, educativas, familiares, entre otros. Sin embargo, el hecho de no tener un medicamento base no significa que no se tenga que emplear fármacos en estos pacientes. Por lo general, los fármacos empleados en estos pacientes se utilizan para disminuir los síntomas acompañantes del trastorno autista, como son los inhibidores de recaptadores de serotonina, que son un grupo de antidepresivos que se producen para, más que nada, acompañar o reducir los desequilibrios químicos en el organismo. Esto se ve reflejado en la capacidad de reducir la frecuencia y la intensidad de conductas repetitivas, la ansiedad o irritabilidad en los pacientes. También existen ansiolíticos que mejoran conductas estereotipadas y minimizan el reiteramiento en la agresión de otras personas. Los ansiolíticos también son medicamentos que se emplean para poder mejorar trastornos de ansiedad o pánico en pacientes asociados con el trastorno autista. De igual manera, muchos artículos mencionan que aproximadamente un tercio de pacientes tienen episodios de convulsiones, por lo que los anticonvulsivantes también están prescritos. Estos medicamentos tratan las convulsiones y los trastornos convulsivos en los pacientes de epilepsia. Estos trastornos o medicamentos, como ya se mencionó, se emplearán dependiendo el tipo de diagnóstico que se le haya dado al paciente.